Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Barbosa y hoy estaré presentando mi último examen de este semestre. Hoy vamos hablando sobre 5 diferentes preguntas de cómo he desarrollado o he aprendido cosas nuevas y que puedo integrar en mi día a día durante este semestre. Y para empezar, pues empecemos con la primera pregunta. Y esta dice, How has your understanding of your writing process through drafting, organizing, integrating, developed over the course of the semester? Please use 3 examples from the development assigned the essay. Bueno, en pocas palabras, esto nomás está preguntando cómo he desarrollado y cómo he progresado al transcurso del semestre al ir puliendo mejor y mejor mi ensayo y usar más de como la organización, meter los recursos que tengo, revisarlo y editando y presentarlo, y para tener que para el final de cada ensayo sea un buen ensayo. Y al principio, aquí para la pregunta uno, mi respuesta fue que algo que aprendí fue: escribe tu recurso primero, luego tu opinión. En el pasado solo incluía mi recurso donde sea, solo los ponía para tener un recurso en mis párrafos. Más que nada porque antes de que nos daban un outline o una manera de escribir un párrafo y solo decía incluye un recurso. Yo hacía eso, de que no me importaba dónde ponía mi recurso, de hecho, pero solo de que decía lo que quería, o sea, sobre el prompt, o sea, del tema, y después ya al final, si el recurso se tenía que ver con eso o algo así, lo ponía al último del párrafo, como por ejemplo aquí, como aquí yo pongo aquí el ejemplo, el recurso, y lo introduzco y todo eso, pero antes no, antes usaba el recurso ya al final de mi desta. Y eso hacía que, o sea, que nomás estuviera ahí de decoración, sin ninguna explicación ni nada. Pero este semestre con Bunny aprendí que hoy en día escribo primero mi recurso para saber mejor una idea y luego dar mi opinión sobre él para que el ensayo siga fluyendo. Esto más que nada es para eso, para que siga fluyendo. Porque siento que cuando el recurso no lo usas bien o no lo introduces y luego dices quién está diciendo esto, y luego pones el recurso y luego tu explicación basada en ti y en tu opinión, hace que la audiencia tenga una mejor manera o le entre mejor la idea del recurso de una manera u otra. Y esto hace que el que el lector no pare y decir, oh, ok, y no se, o sea, de que se pierda en el ensayo. Y un ejemplo de esto es después de mis recursos, o sea, que escribo mi opinión después de mis recursos, por ejemplo acá en mi ensayo, o sea, que pongo de que introduzco o hago seña quién es mi recurso de una manera y luego lo doy, y ya después doy para mi opinión, o sea, mi opinión, por eso pongo mis palabras para mí, o sea, para mi opinión, porque es lo que pues es mi opinión y lo que pienso del recurso. Y en el futuro, ¿cómo voy a usar esto? Esto lo usaré en el futuro cuando trate de conseguir un trabajo. Eh, lo que haré será que usaré mi resumen y lo que he logrado para decir que estoy calificado para el trabajo o cosas así. ¿Qué voy a hacer con esto específicamente en el futuro? Ah, Esto me ayudará a no solo decir metas que he cumplido o logros, sino explicar cómo llegas a la meta. O sea, después de un atrás de todo el esfuerzo o el trabajo que querías y al final lo tienes, pero es algo, o sea, lo que trato de hacer es que en el futuro
lo usaré más para respaldar todo lo que he hecho en mi vida. Más que nada es por eso, y así lo usaré para poder conseguir un trabajo y que las personas vean que estoy calificado por mis actos y no solo por el lo que hice en una manera u otra. Quiero que sepan, o sea, que sepan lo que lo que hay detrás de todo los esfuerzos y todas las metas que he logrado y he puesto en mi resumen. Bueno, después dije que aprendí que también que también tienes que incluir tus propias experiencias en una manera u otra para poder conectar con el público o con el lector. Porque en el pasado siempre estaba de acuerdo con mis recursos y solo escribía otra vez mi recurso, pero con mis propias palabras. En otras palabras, solo ponía lo mismo que decía mi recurso, pero mis propias palabras, que casi no cambiaba nada y no decía nada mi opinión, mis experiencias, o porque no me llegaban como que cosas a mi mente de una manera u otra, o sea, para poder dar mi comentario o algo así. Pero este semestre, una manera en que Bonnie nos ayudó fue de que no solo pienses en el recurso, o sea, si está bien o si está mal, sino que lo mires en diferentes aspectos de la vida o diferentes aspectos de diferentes personas. Y tal vez tus propias experiencias pueden ayudarte a fluir o explicar lo que quieres hacer y conectar mejor con tu audiencia de una manera u otra. Y por eso es en el presente, hoy en día trato de cuestionar mis recursos y apoyar lo que pienso con mis experiencias personales o mi sabiduría. Esto cuestionar a mis recursos es muy importante porque, como decía antes, solo de que estaba de acuerdo con ellos y siempre decía, sí, y eso está bien por esto. Y sí, y esto creo que me ha ayudado demasiado porque porque haciendo conexiones a mis experiencias hago que las personas se sienten, bueno, las pocas personas que han pasado por lo mismo que yo se sientan relacionadas y se sientan un poquito más como conectados conmigo en una manera u otra. Y esto me ayudó demasiado para seguir y sacarle más jugo a los recursos y, y explicar pues mi punto de vista y pues que lo que yo pienso pues le llegue a los que piensan igual que yo, y si no pues igual que me puedan cuestionar de una manera u otra. Y aquí el ejemplo ensayo en mis párrafos justo después de que digo mi recurso, pues prácticamente es lo mismo de la de la otra parte, de la primera parte, porque aquí hago parte de que para mí, o sea, es para estas palabras para mí es algo crucial, por lo mismo de que es mi opinión y basadas en mis experiencias. Muchas veces tal vez no esté lo correcto, porque pues muchas personas hemos vivido diferentes experiencias y vemos cosas por diferentes, pero sí, o sea, incluir mis experiencias me ayuda a, a sacarle más jugo a esos recursos. Y cómo voy a usarlo en el futuro. Eso es muy importante. Voy a usar esto en un debate porque sé que cada quien tiene diferentes experiencias y perspectivas. Y sí, o sea, a lo que he aprendido y lo que me ha enseñado en la vida o en la clase y en las formas en que ponemos y hacemos el podcast o hacemos el essay, hacemos los feedback, o sea, la ayuda que nos damos de nosotros es totalmente diferente basada porque todos tenemos diferentes perspectivas y diferentes experiencias que nos ha marcado y que tal vez nos ha ayudado más en unas cosas más que otras. Eso sí, en un debate sería el lugar correcto para decir mis experiencias, para no solo para, para respaldar lo que digo. Porque si dices de que, estuvo difícil mi vida y pues muchas
personas tienen la vida difícil. So tratas de explicar tú con tus experiencias por qué es difícil y por qué fue difícil y por qué es más difícil o menos difícil que los demás. Y esto da una mejor idea para conectarte con la audiencia. La tercera parte que aprendí este semestre de desarrollar mis ideas y cómo he evolucionado de una manera u otra en el desarrollo de mis ensayos es que no resumas todo tu papel en la conclusión. Eh, Esto es algo que nunca me puse a poner atención porque literalmente siempre terminaba o siempre, como antes en el pasado, siempre resumía mi papel en el último párrafo. Y era algo que ya era de que, ok, la conclusión, voy a resumirlo todo totalmente. Y así lo termino. Más que nada, creo que lo resumía por el poco tiempo que teníamos antes, de que nos daban de que 30 minutos para hacer el S y terminarlo completamente. Y de que te enfocabas demasiado en la introducción, en los párrafos del medio, que te da muy poco tiempo en la conclusión. Son muchas veces para mí era más fácil de que, ok, vamos directo a la conclusión, nomás la conclusión la hago al último y nomás pues resumo todo lo que dije y esto hace que termine a tiempo y tenga un buen papel. Pero estaba mal. He aprendido esto, de hecho, en este semestre, en unos ejemplos que Bunny nos dio, o sea, de cómo terminar o cómo es una manera buena de terminar un ensayo. Disculpa. Y esto fue que uno de sus ejemplos que ella nos dijo fue de que haz una llamada de atención. Y esto me agarró, me llamó mucho la atención por lo mismo de que al escribir un ensayo, tú nomás escribes por tus pensamientos y nomás escribes de un tema. Pero muchas veces hay una audiencia que va directamente a ese ensayo y muchas veces esa audiencia nomás lee tu ensayo y es todo con lo que se queda. O sea, lo que dijiste y tus experiencias y es todo. Y al final nomás de que va a ser otro ensayo en su vida. Pero con una llamada de atención sobre que se pueda hacer algo o que sigan trabajando más duro es algo muy importante porque como dicen, lo último que lees es lo que más te llevas de un ensayo. Esto se me hace muy importante que aprendí este semestre de que siempre al final de mis ensayos voy a dar esa llamada de atención para que la gente haga lo que yo quiero que hagan. No forzadamente, sino basada en mi ensayo. Pero sí, esa llamada de atención, tal vez no todos me hagan caso, pero sí sé que puede hacer cambiar a diferentes personas. Y en mi ejemplo fue ese ensayo en la primera oración de mi conclusión, que pues, está por acá. Aquí hago mi llamada de atención al decir, en conclusión, yo quiero que personas como yo, personas aprendan que un buen ensayo se requiere un buen vocabulario, pero no de uno muy avanzado, de apoyar artefactos, etcétera. Y esto es muy importante porque es lo último que quiero que las personas sepan y lo último que quiero mi audiencia sepa y que haga algo al respecto. Y en el futuro trataré de aplicar esto en mi trabajo cuando esté trabajando y quiera que mis compañeros trabajen y que sigan las reglas o sigan lo que yo quiero que hagan. O ponen tú, si soy doctor y le doy una receta a un cliente o a un paciente que, o sea, que le tengo que, o sea, ser firme y decirle y dar una llamada de atención de qué es lo que debe ser y qué no debe de ser. Y sí, más que nada, eso fue todo lo que aprendí, bueno, basado en la primera pregunta de cómo mi entendimiento de escribir ha cambiado y ha crecido durante este semestre.
Bueno, y ahora seguimos con la siguiente pregunta de este examen final para Miss Bonnie. Y la segunda pregunta nos hace la pregunta: How has your understanding of your research process developed over the course of the semester? Please use 3 examples of the theory map to be able to help you. En otras palabras, como mi entendimiento del cómo hacer, buscar como recursos para mi ensayo han incrementado durante este semestre, o lo que he aprendido durante este semestre. Y para eso, para la primera pregunta, para la segunda pregunta, le puse la primera en una manera en que cambié o me ayudó este semestre fue en buscar personas con diferentes perspectivas. Esto desde el principio ¿cómo se llama? De nuestro research o en buscar nuestros recursos. Bonnie nos hizo esa mención de que no solo buscar personas que solo se enfocan en un tema, o sea, el tema en el que vas a escribir tu ensayo, sino que también busques las otras perspectivas, porque como dice ella, a veces diferentes perspectivas son diferentes opiniones, y eso hace que tu ensayo se haga más interesante y le saques más. Bueno, y le puse y en el pasado, y es que en el pasado buscaba personas o recursos que hablaban de lo mismo y no miraban otras perspectivas. Es lo que acabo de decir, que o sea, los mismos recursos para que tu ensayo creo que no se hiciera muy difícil. Bueno, para mí, yo lo hacía esto pues para no tener problemas, ¿me entiendes? De que no tener un recurso que te contradiciera o que no pensara lo mismo que tú. Y esto hacía que, no sé, tuvieras que desarrollar más tus ideas para poder entregar un buen ensayo. Y siento que esto era un poco difícil. En el presente, hoy en día trato de buscar otras perspectivas que no exactamente apoyan mi perspectiva. Esto para aprender nuevas ideas y desarrollar mi papel con diferentes temas relacionados al mío. Ahora he visto que lo que dijo Bonnie es cierto, o sea, a veces, bueno, siempre es bueno ver las perspectivas de otras personas porque te ayudan a abrir o te ayudan a expandir tu pensamiento sobre un tema en específico, que cuando cuando buscabas a recursos que nomás se trataban de lo mismo, de que siempre te quedabas en un cuadrito así, de que no salías de un cuadrito. Ya después, como con diferentes perspectivas, diferentes maneras de verlo, puedes, no sé, puedes salir de ese cuadrito y expandir todas tus ideas en diferentes tipos de maneras. Mi ejemplo fue en Theory Map, que está por acá, que me dice, ejemplo Theory Map que busqué desde una persona de high school, Frida Rodríguez, que está en la preparatoria, hasta un profesor de colegio que enseña a niños de segundo aprendizaje al otro lado del mundo. Así de diferentes eran mis recursos que traté de buscar. Y no es lo mismo que lo que te dice una niña de high school o de preparatoria, o sea, sobre cómo se siente ella, a una persona totalmente diferente que vive en el otro lado del mundo y que enseña a unas personas que son totalmente diferentes, con diferentes culturas, con diferentes maneras de aprender o diferente nivel de aprendizaje que nosotros. Y eso lo hago mención porque, o sea, estas son perspectivas que te ayudan a saber lo que se trata del mismo tema, pero son diferentes perspectivas, o sea, del otro lado del mundo, o sea, de una perspectiva de que cómo sufre un niño mexicano que acaba de llegar a Estados Unidos y no sabe muy bien el vocabulario de aquí. Te hace aprender que cómo los japoneses
o los de ese otro de segundo aprendizaje de este idioma tienen que sufrir o tienen que buscar diferentes maneras, y esto te hace como que abrir más tu mente de que no eres el único y que hay más y muchas maneras de resolver un problema o hablar del tema. Y en el futuro lo voy a tratar de incorporar para encontrar mi carrera, porque requeriré como buscar diferentes personas con diferentes gustos o diferentes trabajos que decidieron seguir por su interés o por forzarse a eso. Pero sí, esto va a ser muy crucial para poder buscar ese trabajo que tanto quiero para mí. Y no sé, preguntarle y ver diferentes perspectivas de cómo piensan diferentes personas de sus trabajos, y un día tal vez me llame la atención y quiera trabajar de eso. Pero sí, eso es algo como algo que lo voy a usar en el futuro. La segunda cosa que aprendí este semestre fue que buscar gente confiable. O sea, eh, algo que nos dijo Bonnie muy cierto fue que los org, los .com, los edu o cosas así, casi todos las webs o las páginas en internet, todos tienen o te quieren vender algo, o quieren vender una idea, o quieren vender una ideología. Y buscar un gente confiable que puedas introducir en tus recursos es muy importante, porque como dije en el pasado solo buscaba personas en internet y lo primero que aparecía lo agarraba sin saber qué se dedicaban o qué experiencia tenían. Y en el pasado ese era mi problema, o sea, de que no le prestaba atención a quién era el que estaba escribiendo, a quién daba su opinión, qué pasaron, qué experiencias, qué lo respalda. Y eso era muy mal, o sea, porque pues fácilmente no tenía nada que ver con mi ensayo, o tal vez era una persona de que nada que ver y solo estabas usándolo como mi recurso nomás para meterlo ahí. Pero ahora en el presente, ahora hago lo más posible para saber qué, qué hace confiable un recurso como su experiencia, profesión, etcétera. Esto es algo que Bonnie nos enseñó muy bien, de que tienes que hacer research o un background check sobre la persona con el que quieres usar tu recurso para saber si esa persona es fiable para poder incluirlo en tu en tu recurso. Y el ejemplo también lo saqué de mi Theory Map, que sería profesor señor Trejo, que está por acá. Mr. Trejo, más que nada no importa lo que dijo él, pero como digo acá en el ejemplo de que mi profesor de preparatoria señor Trejo, porque más que un profesor era un amigo que me contaba lo que tuvo que pasar para llegar a donde está ahorita. Este es mi ejemplo y lo puse, está en mi Theory Map, lo pueden buscar en Google Drive, y lo incluyo porque él es una persona que no solo fue mi profesor en la preparatoria, sino se hizo mi amigo y se abrió conmigo y a decirme las cosas que tuvo que pasar, lo trabajador, los estudios que tenía, los estudios y lo que tuvo que trabajar o estudiar de una manera u otra para poder lograr ir para Medical School y tratar de hacer esto y otra cosa. Y esto te hace como que sentir más confiable con una persona ya conociéndolo más, que la conociendo más a esa persona de que más a fondo, y más si es un profesor que se vuelve tu amigo. Y creo que eso es un perfecto ejemplo de buscar gente confiable, porque son gente que conoces cercanamente. En el futuro voy a usar esto cuando le vaya a dar mi confianza a un producto o a una persona sobre mis cosas personales, como por ejemplo cosas que tengo que o productos, o sea, como que quiera comprar algo o de una brand, de una compañía, saber si esa compañía hace buen producto,
hace buen delivery, su producto dura mucho, dura muy menos, o también sobre las personas con las que confío en mis cosas, como mi seguro social, mi vida, mi resumen, y lo que he vivido yo. Y esto es algo, creo que muy poca gente muy poca gente es confiable, porque muchos de que conoces un día, 2 días, y muchos no, es de que no son fiables para darle tu confianza, y eso es muy difícil en ahora en día. Pero siento que esto va a ser muy crucial para mí, o aprender esto este semestre fue crucial, porque ya no a cualquiera le voy a dar mi confianza total sobre mis cosas personales. La tercera cosa que aprendí este semestre fue que los videos también son buenos recursos. Los videos, de hecho, antes no había videos para poder. En el pasado solo buscaba libros, documentos o páginas que aparecían en internet. Nunca me enfocaba en videos. Videos se me hacía que más como YouTube se me saben que eran más para, no sé, entretenerte, nunca para enseñarte. Creo que no había como videos que buenos para poder enseñarme, o pensaba que era muy aburrido verlos de una manera, diciendo que eso me eso me hacía como me vendaba para atrás, me traía para atrás, y no salir de los mismos libros, de los documentos o páginas. Me limitaba a mis recursos que podía utilizar para implementar en mi ensayo. Pero en el presente, hoy miro más videos y siento que el mensaje que me llega mejor al cuando leía me aburría y no captaba ningún mensaje. Bonnie nos dio la confianza de usar videos y nos recomendó TED Talks. Aquí está mi ejemplo. Hice TED Talks para escoger a Charles Brown, que está aquí también en mi Theory Map, que está por acá, que es el personaje con el que estábamos hablando primero. Él es de YouTube. Y pues él hizo un TED Talk que es como personas que se ponen enfrente de una cámara y empiezan a hablar de un tema y son profesionales en eso. Y siento que al ver el video te ayuda, y la gente y ver la persona que te está explicando te ayuda demasiado a entender el tema. Y siento que ahora videos son mi enfoque en busca de recursos, porque son los que mejor me hacen llegar el mensaje que quieren mandar a la gente o a su audiencia. Y siento que esto es muy importante. En el futuro voy a ver videos para poder entender algo que no entiendo, porque para mí un video entrega un mensaje mejor que en un documento o libro. Como dije, los videos son muy importantes. Siento que después de que Bonnie o que nos enseñó esto o nos dijo que podíamos usar esto, he visto más videos para mi clase de business, de negocios, para mi clase de arte, para mi clase de Mexican American Studies, para poder ayudarme a entender mejor. Y siento que en el futuro en mis otras clases también voy a estar enfocado en ver videos si no entiendo algo, para poder entenderle bien a bien y poder sobresalir en esa clase, o tratar de comprender mejor un tema o algo que me quieren expresar, o una definición hasta eso. Hola, no sé, seguimos con el final de la clase de inglés de Miss Bonnie. Y la cuarta pregunta nos pregunta, no, disculpen, estamos en la tercera pregunta todavía. Ya me voy adelantando, ya quiero terminar. Pero bueno, estamos en la tercera pregunta y dice, how has your understanding of writing for your audience and with a purpose, through developing content and designing choices of a specific audience, develop over the course of the semester? Prácticamente está diciendo que como nuestra llegada a la audiencia o
identificar nuestra audiencia o entender nuestra audiencia hace cambiar nuestra forma de escribir o lo que queremos escribir en nuestros ensayos. Y nos hace que usemos 3 ejemplos, uno del essay, uno del meme y uno del podcast. Para empezar vamos para acá y este es el tercero. Algo que desarrollé y aprendí este semestre fue hacer saber tu audiencia. O sea, saber a quién estás escribiendo, a quién va para quién va tu mensaje, a quién quieres que haga algo al respecto, a quién quieres que le llegue este ensayo. Y más que nada porque esto lo aprendí este semestre, porque en el pasado antes escribía respondiendo al tema al que se me asignaba y muchas veces no pensaba en mi audiencia. Mi audiencia era lo último que pensaba, porque estaba tan enfocado en el prompt o en el tema y sacarle tanto que la audiencia me valía queso. O sea, no le ponía nada de atención. Y eso no sé, eso no me ayudaba mucho, porque al principio de que solo escribía por escribir sin saber a quién escribía, y una audiencia hace a veces que tus ideas o tratar de explicar algo se te hace más fácil cuando tienes una audiencia. Y en el presente ahora hago entender a quién escribo al principio de mi ensayo, para que la gente que lee tenga una mejor idea de lo que trato de expresar. Este conocimiento lo aprendí con Bonnie este semestre, sobre hacer saber a quién estás hablando, porque un libro de ciencias no va a ser también para que un mecánico lo lea en una manera u otra, porque para eso desde el principio tienes que saber quién es tu audiencia y a quién estás escribiendo. Y mi ejemplo es la última oración de mi segundo párrafo. Acá en mi essay, en mi ensayo, en el segundo párrafo de mi ensayo, en la última oración, que viene siendo esta. Más que nada, este ensayo ya va dedicado para la gente que vive a Estados Unidos y no tiene un buen vocabulario en inglés. Bueno, aquí hago muy bien, o sea, es obvio que hago saber mi audiencia, y para que la gente que empiece a leer tal vez no pierda su tiempo de una manera u otra, pero sino de que sepan o de qué voy a hablar y de los temas que voy a hablar, y para que se dé una idea un poco mejor a la hora de leer mi ensayo. En el futuro, esto me ayudará en el futuro a saber que mi vocabulario o temas que hablar frente a diferentes tipos de personas, como mi jefe, mi compañero y mi familia, son totalmente diferentes, y voy a tener que saber, o sea, con mi familia puedo hablar de que bien, no decir maldiciones, o un poquito más educado a lo que es con mis amigos. O sea, sé quiénes son mis amigos y sé que puedo hablar con maldiciones, sé que puedo hacer curse, sé que puedo faltarles al respeto y van a estar bien con ellos, pero también al momento de trabajar, saber que mi audiencia es mi jefe, y respetarlo más, y no sé, ser más formal en una manera u otra al tratar de referirme a él, y hacer esa formalidad también en mis actos y en mi forma de presentarme ante él. Y esto va a ser muy importante, porque en el futuro tengo que hacer esto en mi trabajo, en cualquier trabajo de hecho que quieras pensar hacer, saber con quién hablas y con quién puedes actuar diferente. Lo segundo que aprendí sobre la audiencia
Y algo que este semestre me ayudó mucho es que tu ensayo o cualquier cosa que tengas que hacer, que estés haciendo, tienes que hacerlo interesante para ellos, para tu audiencia. Porque si aburres a tu audiencia, ahí está, ahí va tu ensayo, todo tu trabajo, todo tu trabajo para recaudar recursos, para buscar mucho en internet y para hacer eso como que, o sea, tiras toda la basura, porque literalmente todo el lector o todo el que lee tu ensayo se aburre y no se lleva nada con él, no se lleva nada con él para nada. Y es que en el pasado antes no hacía mi ensayo interesante por no dejar de seguir un formato y además por el poco tiempo que nos daban para hacer un ensayo. Como dije anteriormente, que en la secundaria y la preparatoria nos daban 30 minutos máximos para terminar un ensayo, o 45, y muchas veces no me enfocaba en hacerlo interesante. Lo que quería es terminar el papel, el ensayo lo quería terminar y era lo único que me preocupaba. Me recordaba los formatos que me habían enseñado y todo lo que tenía que hacer y nomás escribía, o sea, en el formato que no me importaba si era interesante, si les atraía a la gente, si era aburrido, gracioso, triste, no me importaba, nomás escribía el formato y terminarlo era mi único objetivo. Ahora en el presente, ahora he aprendido que para que alguien lea tu ensayo, escuche un podcast, porque también hicimos un podcast en el transcurso del semestre como un proyecto, debe de ser interesante haciendo uso de humor o de misterio para que la gente tenga esas ganas de leer más. Esto más que nada lo aprendí cuando estuvimos haciendo el podcast y Bonnie nos daba los comentarios de cómo o por qué a ella se le hacía interesante y hacía que a la gente le quisiera escuchar más o quisiera leer más. Y esto me ha impactado demasiado porque, o sea, sí, o sea, si lee muchos de los documentos o libros que leo yo me aburren y creo que eso me hace como de que me deja sin ganas de querer leer más y eso hace que no me quede sin nada del libro o del documento y eso es un factor crucial, o sea, lees para llevarte algo y yo sé que el punto principal es de llevarte algo, pero también es el entretenido, no solo aburrirte, porque si te aburres, ahí se va todo tu ensayo. Y el ejemplo que usé fue mi podcast, de hecho, me enseñó cómo desarrollar interés hacia tu podcast basado en la expresión de las risas o lo interesante que eran las personas acompañándote, que hacía que la gente quisiera escuchar más. Mi podcast, que lo hicimos creo que antes de esto, antes del último examen, fue crucial porque los comentarios que Bonnie nos daba o las feedback que nos daba ella eran muy importantes porque me hacían decir de que estaba muy bien mi podcast y la gente que me acompañaba, o sea, gente que te acompaña a hacer podcast lo hace interesante porque son diferentes perspectivas que la gente está de que ¿qué va a decir basado en eso? O diferentes personas se sienten conectadas con las otras personas y hacen que también quieran saber más sobre ellos. Y también el humor, o sea, reírte, pasarla bien y no hacerlo como que le estás como algo muy serio, como un podcast. También hace que sea muy interesante y que la gente quiera seguir escuchándolo y secar y reírse, estar triste, enojarse de una manera u otra, pero que se les quede ese lo que quieres tratar de que ellos, lo que quieres tratar que conseguir sobre el mensaje que quieres entregarle a ellos sobre el tema que estás hablando. Y en el futuro planeo usar esto en el futuro cuando tenga una presentación de trabajo para no solo dar una buena presentación de mi proyecto, sino que a todos les guste y les llame la atención. Hacer
o presentar proyectos va a ser muy difícil para mí en el trabajo o en un trabajo que quiera hacer en el futuro, porque yo soy más de business, finance, marketing, y tener la atención del jefe, la atención de tus compañeros de trabajo, muy importante para que ellos tengan una mejor idea sobre qué quieres hacer o qué quieres lograr con tu proyecto, y esto hacer que al mismo tiempo les guste y que pongan atención. La última cosa que aprendí sobre la audiencia o por qué es importante remarcar tu audiencia es porque es ir al punto. O sea, tu audiencia busca, por algo te escogió a ti o por algo escogió tu ensayo, fue porque sabían que ibas a hablar sobre un tema y no de otra cosa. O sea, que ibas a ir al punto. Y antes le daba muchas vueltas al asunto sin llegar al tema, a lo tema que se enfocaba a esto, causando que me la complicara más al transcurso de mi ensayo. Bueno, el pasado es pasado, ya pasó, ¿verdad? Pero sí, el pasado, en un pasado de que daba muchas vueltas al asunto. Yo creo que es más por mi forma o mi entendimiento del lenguaje de inglés, que no encontraba palabras, solo hacía más largo de lo que en verdad era y no iba directo al punto, y esto era lo malo en ese entonces. Y ahora en el presente, hoy en día he aprendido que entre más directo suenes, ayudas a tu audiencia a saber qué es lo que tratas de expresar, y también me ayuda a mí a no revolverme. El presente o con Bonnie me enseñé que ir al punto es crucial, porque te dejas de complicaciones al transcurso de tu ensayo, y hace que tu audiencia entienda mejor tu mensaje, y tú mismo te ayudas al mismo tiempo al no complicártela mucho y tratar de solo explicar una cosa en un párrafo, a dar todo, a explicar en una oración y y dar tu opinión en todo el resto del párrafo, y eso hace que el mensaje llegue más fuerte y que la gente se le quede más y a tu audiencia le guste más y quiera leer más porque vas al punto. Este es el ejemplo que uso aquí es el meme que hicimos antes del podcast, que es esto. Y yo puse ejemplo el meme porque el meme es solo una foto con diferentes situaciones o ejemplos, pero que tienen que ser tan corto o tienen que comprimir todo tu ensayo en una sola foto para poder llevar tu mensaje a la audiencia, y no solo llevar el mensaje, sino hacerlo entretenido, hacerlo divertido. Y esto, no sé, se me hizo muy importante, lo quise usar mucho como mi ejemplo por eso, por lo mismo de que tienes que comprimir bastante todo tu ensayo y al mismo tiempo hacerlo interesante. Y en el futuro me ayudará a ser directo y no sacarle las vueltas a las diferentes cosas a que me propongo, como metas que tenga en el trabajo, como si quiero ser el mejor del mes, de sacarle vueltas a lo que hago mal o a lo que no puedo hacer, y solo ir al punto y hacer lo que mejor hago. Y eso es tratar de ser el mejor trabajador o ser el mejor del mes o el mejor del año, ya sea la situación. Y esto me va a ayudar también como persona, solo para llegar más lejos y estar bien conmigo mismo. Ya para seguir, vamos a la cuarta pregunta, y esta nos preguntaba sobre el feedback o la ayuda que nos proveen nuestros compañeros en la clase, y cómo el proceso ese nos ha hecho entender o nos ha ayudado a, a crecer en este curso del semestre, y saber o apreciar tus compañeros con lo que te ayudan ellos, y más que nada eso, ¿entienden? A apreciar la ayuda y el feedback. Pero para empezar, lo que aprendí o lo que
he desarrollado más este semestre fue que pedir ayuda usando problemas, que es mejor pedir ayuda usando problemas específicos. Porque en el pasado antes preguntaba en general, no dando un problema en específico. Esto hacía que las personas que me ayudaron, que me dieron diferentes opiniones sin resolver el mismo problema principal, sin saber. Antes preguntaba en general, no dando un problema en específico. Esto hacía que las personas me ayudaran con diferentes opiniones o diferentes partes de que pone tu necesito ayuda en mi introducción, pero no ponía de que cuál específica, si en la última oración, en la primera, en la segunda. Y esto hacía como que mis compañeros me dieran ayuda, pero en diferentes partes y nunca se enfocaban en una parte en específico. Y esto hacía que cuando me daban el feedback o me dieran ayuda, no les prestaba atención porque pues no eran lo que yo me enfocaba. Y ese no era su problema, era mi problema. Ya más tarde comprendí eso. Pero ahora he aprendido que entre más específico, más ayuda consigues, porque las personas se enfocan en una sola parte, consiguiendo que te den muchas maneras de resolver tu problema. Esto he aprendido muy bien porque con Miss Bunny y este semestre hemos tenido diferentes sesiones de ayuda para ayudarnos con nuestro podcast, con nuestro essay, con nuestro meme y con diferentes proyectos que hemos tenido durante el año. Y sí, o sea, ella nos ha dicho y nos nombró que ser específicos es muy bueno porque no solo te enfocas en el problema, sino que las personas que te dan la ayuda te enfocan también en el problema. Y esto hace que te ayuden más y que lo hagan más grande y te lo expliquen mejor. El ejemplo que yo usé para ¿cómo se llama? El ejemplo que usé fue en mi essay. Aquí pregunté por ayuda en área específica cuál era en donde me necesitaba en mi introducción a mis párrafos, y mi compañera Carla Rubio me pudo ayudar demasiado, donde mis ideas de cómo hacerlo, y me dio ideas cómo hacerlo. Por acá, por acá, y aquí está ahí, porque aquí yo había puesto de que tenía problemas de cómo transitar de mi introducción a mi primer párrafo, y fui directo y fui de que específico, y ella me dio todo esto, o sea, de ayuda, y me ayudó demasiado. O sea, después entendí totalmente el concepto de cómo transitar y cómo la estructura debe seguir y cuál sería la mejor manera, y me ayudó demasiado. Más si fuera dicho de que necesito ayuda en mi introducción, ella no fuera tenido ni totalmente la idea en cuál parte, y me diera de que ayúdame aquí en esta parte, o me diera ayuda aquí, que son partes que no necesitaba ayuda. Sí, este semestre eso me ayuda demasiado a ser específico, dar ese específico detalle para que las personas me ayuden y de ellos y yo pueda desarrollar mejor mi ensayo. ¿Cómo tratar de usar esto en el futuro? Esto me ayudará cuando necesite encontrar a alguien que me pueda ayudar en una parte específica de mi trabajo. Por ejemplo, pone tú que quiero tratar de subir de puesto, sería mejor que buscar a una persona a la que también han subido de puesto, y preguntarle a ella o a él qué hicieron para hacer eso, o al jefe preguntarle si quiero, como si yo quiero, o sea, por ser mi propia compañía o hacer mi propia empresa, iría con mi jefe y preguntaría cómo le hizo él, ¿me entiendes? O sea, son problemas son como temas específicos que requieren personas específicas, y esto me ayudará como para eso, para encontrar ayuda en un tema específico que yo necesite ayuda. Esto va a ser todo
Y la segunda respuesta que di fue usar la ayuda que te dan. O sea, eso aprendí este semestre. Y más que nada esto fue en diferentes partes, en toda la ayuda que nos dieron mis compañeros en los feedback sessions que tuvimos durante el transcurso del semestre. Me ayudaban demasiado a entender que es bueno usarlo, el feedback que te dan. Porque antes la ayuda que me daban mis compañeros me valía madre. En serio. Esto era porque era ayuda que no me ayudaba en nada. Bueno, eso yo pensaba en ese entonces porque no le ponía atención y yo era como muy con mi ego de que yo puedo hacer esto y de que no necesito ayuda de nadie más. Y eso no sé, al momento de escribir me limitaba y no ponía a pensar yo con mis propios recursos o mis propios pensamientos y hacía que me estancara en un solo párrafo o una sola oración. Ahora Ahora hago uso más de la ayuda que me proveen mis compañeros, sea buena o mala, porque sé que todas las perspectivas importan, y si ellos lo notan, la maestra lo podrá notar igual. Sé que cada detalle, cada, cada, cada detallito chiquito que ellos miran o que sienten que yo necesito ayuda, siento que la maestra o el profesor o la audiencia va a ver lo mismo, porque, como digo, ellos serían mi audiencia en el momento en que les pido ayuda y siento que pidiéndoles usando esa ayuda buena o mala me va a ayudar a mí a saber lo que tengo que hacer para poder sobresalir o para poder seguir con mi ensayo o para pues tan siquiera para resolverme el problema que tengo en ese entonces. Y mi ejemplo es el meme. En la ayuda de mis compañeros me otorgaron durante el meme, me ayudó demasiado porque vi que todos me decían que hiciera mi meme a algo relacionado a mis gustos y tal vez no usé los ejemplos que ellos me decían, pero me ayudó a desarrollar mi propio meme, en otras palabras. Y esto lo puedo encontrar aquí en la ayuda de mi meme, que sería esta ver acá, donde tengo a todos los comentarios y todo lo bueno que me dieron, como aquí de que you can start with a student with an essay sentence. Mónica Morales, puedes conectarlo con fútbol, ella conociéndome que a mí me gusta el fútbol. Aquí Camila Palacios dijo que algo relate a un topic que a mí me gustara, y esto me ayudó a abrir mi mente en una manera u otra para darme más ideas, para saber lo que tengo que hacer para poder seguir escribiendo en mi ensayo y hacer uso de esa ayuda. No fuera acabado mi ensayo si no fuera por esa ayuda que me otorgaron mis compañeros. Y el meme es algo que, que puedo mencionar porque son en algo que no había pensado nunca más y que llegaron ellos en los feedback sessions que tenemos y me ayudaron a descubrir lo que podía hacer para terminar mi trabajo y hacerlo bien. Voy a tratar de usar esto en el futuro? Esto lo usaré cuando mis compañeros de trabajo me den tips para poder subir de puesto. Lo que quiero decir aquí es que durante mi trabajo va a haber circunstancias en que no sepa qué hacer y recabar toda la ayuda que pueda de mis compañeros o de mi jefe para poder lograr lo que quiero, o sea subir de nivel o subir de puesto y usar la ayuda que me otorgan, ya sea buena o mala, para poder llegar a ese lugar o a ese puesto que tanto quiero. Y siento que esto me va a ayudar demasiado en eso y
saber diferentes tips o ayudas que puedo hacer para poder subir. En el futuro, pues así lo usaré en el futuro. Ya mi tercer cosa que aprendí sobre esto, sobre los feedback sessions y la ayuda y lo que te ayuda a la gente para que sigas escribiendo un ensayo, es admitir mis problemas. Admitir problemas para un ensayo es importante porque, como dijo Bonnie, nada a la primera está bien. Siempre va a haber algo que necesitas trabajar o necesitas ayuda o necesitas mejorar. Porque en el pasado era muy difícil de asimilar mis problemas o mis errores. Esto es por mi ego. Porque antes de que, como dije antes, era muy de que, estoy bien yo, o sea, tú no sabes lo que yo quiero decir y por eso no me puedes ayudar, ponle así. Y muchas veces no pedí ayuda porque pensaba que lo que hacía estaba bien y no necesitaba ninguna ayuda para sacar buenos grados. Como digo, mi ego estaba en la cima y no aceptaba ninguna ayuda de mis compañeros. Pero ahora he aprendido que ningún papel está perfecto en la primera, que siempre va a haber errores y el primer paso para conseguir el ensayo que tanto quieres es reconocer los errores y seguir la ayuda que tus compañeros te dan. Esto es muy importante para mí porque es algo que no solo es bueno para mis ensayos o para los proyectos que tengo que hacer, sino es como como persona, aceptar mis errores y este semestre entendí eso por todo lo que tuve que hacer de nuevo o todo lo que tuve que empezar desde el cero hasta terminarlo, aunque ya te hubiera mitad del proyecto y mis compañeros me dijeran de que está mal esto y está mal esto, y era bueno porque pues me daban una anticipación y eso hacía que trabajara más en ese proyecto. Un ejemplo es mi podcast. Mi podcast iba a ser uno de los mejores para mí, pero después de hablar con mis compañeros sobre lo que quería hacer, ellos me recalcaron sobre el tiempo. O sea, sobre el tiempo era muy importante porque yo no tenía tiempo, yo no tenía la menor idea de que tenía que ser de un tiempo. Y yo había hecho de que todo un outline tan bonito y la fregada y para que se mirara de los mejores, pero no me ayudó en nada eso. Y pues fue ayuda que me dieron al último momento. Aquí tienen el ejemplo de que yo tenía diferentes cosas para hacer y al mostrarle esto a mis compañeros, ellos me dijeron ayuda de que, o sea, esto es demasiado largo y tuve que asimilar mis errores para hacerlo más corto y llegar y terminar ese documento o ese proyecto. Y cómo hasta usar esto en el futuro es aceptar que estoy mal. Es una característica que es muy importante para mí, para mi vida en general, que ya sea en el trabajo o con familia o tan solo en el amor. Siempre es bueno aceptar que estás mal y aprender de los errores porque de algo se aprende y esto solo te hace mejor persona o mejor estudiante o te hace mejor novio o mejor esposo en una manera u otra. Y siento que esto es en general, aceptar que estoy mal es muy importante en todos los sentidos y es algo que hace que tu ego se haga para un lado para aceptar lo que tienes que hacer, fix o mejorar para ser mejor persona. Hemos llegado a la parte final del examen de mi proyecto final y esta pregunta es la última, es la 5 y trata sobre how has your understanding of reading and writing developed over the course of the semester. What have you learned about how reading and writing work that you didn't know before? En tema en español está preguntando cómo este semestre o esta clase me ha ayudado a cambiar mi perspectiva o mi forma de pensar sobre escribir
y leer, y cómo me va a ayudar en el futuro, qué es lo que más he sacado de este semestre. Y para empezar esto, tengo aquí a mi pregunta, y es que algo que aprendí este semestre con Bonnie totalmente es que la ortografía no importa. Vocabulary, the writing, la forma en cómo escribe las palabras no importa, sino mandar el mensaje que quieres poner. Porque antes me preocupaba demasiado con ortografía y mi vocabulario. Todo esto me hacía ver como un estúpido en clase de inglés. No poder escribir las palabras bien me limitaba en mi uso de vocabulario en mis ensayos. Esto hacía que mis ensayos apestaran y no sacara buenos grados. Antes era el antes yo se enfocaba mucho en cómo escribir una palabra, que se olvidaba totalmente del ensayo y hacía que su mente se enfocaba en tan solo una palabra para poder saber cómo escribirla, que se olvidaba de todas las ideas que se le venían en la mente. Y ese pasado de que nunca fui bueno en la clase de inglés por ese pedo, y siento que eso es algo muy crucial en mi vida. Fue una de las peores etapas de mi vida, por lo menos de que nunca pude sobresalir como quise sobresalir ante todos mis compañeros de escuela. Pero ahora, con Bonnie, aprendí que el ortografía no importa. Lo que importa es saber llegar el mensaje a la audiencia. Esto me ayudó, no sabes cuánto. Si no fuera sido por tu clase, fuera apestado en cualquier clase de inglés que tomara adelante o en el futuro. Esto porque estuviera tanto tiempo solo pensando en ortografía, que haría que mi capacidad de hacer ensayos disminuyera. Y siento que ahora he aprendido que nada más vale que el mensaje que quieres llevar. Que tu clase me ha hecho que la ortografía es importante, pero no es tan importante como el mensaje que quieres dejar en la audiencia o en los que te escuchan y en los que quieren aprender cosas de ti. Y eso es algo muy importante que aprendí este semestre de Bonnie. Un ejemplo que puedo dar es que en mi ensayo lo escribí sin poner atención a mi ortografía. Creo eso fue lo que me ayudó a desarrollar todas mis ideas y poder hacer uno de mis mejores ensayos de toda mi vida. Esto fue porque pues lo escribí mi ensayo y no de que ninguna palabra de que me enfoqué tanto, por lo mismo que también lo hice en español, y no sé, mis ideas volaron por encima y hicieron que mi último ensayo me sacara un 90, creo, y para mí siendo uno de los mejores, no haciendo como el formato de que con buenos puntos, con buenos comas, con buenas letras, con buena ortografía, nada de eso. Y esto hizo que saliera esto, o sea, saliera el final de mi ensayo fuera uno de los mejores que he escrito para mí. Y gracias a esta clase no creo que fuera sido capaz de escribir algo así si no me fueran dicho que la ortografía, o no fuera sabido que la ortografía no era tan importante de todas maneras. La ortografía no era tan importante, fuera sobresalido más en todas mis clases en el pasado. Y este es un buen ejemplo porque, pues, como digo, lo último que me puse que puse atención fue en la ortografía, y en lo que más me enfoqué fue en transmitir lo que quería transmitir y dar el mensaje a mi audiencia, más que nada. En el futuro es algo que esto es algo que fuera querido aprender antes, porque hace varios, y ahora lo sé, lo usaré en todas mis clases durante mi transcurso del colegio y en mi trabajo. Esto es porque al saber que la ortografía no es tan importante, me ayudará a completar más ensayos de otras clases, a hacer más trabajo, o sea,
tratar al momento de presentar algo, olvidarme en eso y solo aprender y solo enfocarme en transmitir lo que quiero en cualquier otra clase. Y esto me va a ayudar el resto de mi vida, no sabes cuánto. Algo más que aprendí en esta clase, específicamente esta clase, no ninguna otra clase de inglés me había dejado hacer esto, es se vale escribir en español. Y esto es algo que que antes no podía escribir en español en mis clases de inglés. Esto hacía que no podría expresarme perfectamente como yo quisiera. Esto hacía que no pasara mis ensayos y sacara 70 y 60 constantemente. Se me hizo raro que Bonnie me dejara hacer mi ensayo bueno, prácticamente casi todos mis proyectos fueron en español y fue algo totalmente que me alivió demasiado porque sabía que iba a poder expresarme como yo quería ahora y siento que cada vez, cada proyecto que hice, el meme, el ensayo, el podcast, todo, todo eso se me hizo demasiado fácil, no como otros años que no podía expresarme como quería o quería lograr. Y este problema siempre lo he tenido, de hecho. Y estas clases y este semestre me ayuda a entender que entre mejor te puedas desarrollar y te puedas expresar, es mejor escribir o tratar de decir en ese lenguaje, ya sea en el lenguaje o la forma de escribir o con señas o con lo que sea, pero el tema en que te tienes que enfocar es que no importa el lenguaje o cualquier cosa con la que quieras mandar tu mensaje, sino es que llegue el mensaje a las personas y a tu audiencia, ya sea usando, como digo aquí, español o cosas así. Más que nada me hizo sentir orgulloso de que sé español y que se vale escribir en español y que hay una maestra que sí lo valora o que sí nos deja hacerlo y que me ha enseñado que escribiendo en español puedo sobresalir más que muchos de mis compañeros que no podía hacerlo y no sé, me ha cambiado demasiado esto. Un ejemplo fue mi meme, porque fue capaz de comprimir todo en solo una oración para poder describir lo que estaba sucediendo en la foto. Sé que si fuera sido en inglés me fuera costado más trabajo. Y por ejemplo, aquí está mi meme, disculpa. Y aquí hago las oraciones muy cortas para poder, no sé, lo divertido y hacerlo corto. Y yo sé que si fuera sido en inglés, fuera escrito casi todo un para poder expresar lo que querían decir las fotos. No sé si me voy a entender, pero siento que al saber que podía hacerlo en español, era más fácil para comprimir todo ese ensayo en una oración para cada imagen y así hacer llegar mi, mi, ¿cómo se dice? Mi mensaje, más que nada. Y en el futuro me ayudará a sobresalir y sobresalir demasiado. Ir aprendiendo más de cómo puedo conectar ideas entre inglés y español va a ser muy crucial. Yo sé que no todas las clases me van a dejar hacer ensayos en español y todos mis proyectos en español, pero esta clase me ha cambiado demasiado a saber qué capacidad tengo si fuera estudiado en México y fuera estudiado de que poniendo mis ensayos en español o cosas así, y sé que mi entendimiento del inglés está muy avanzado. Tal vez no puedo hablar mucho no puedo hablar mucho el idioma, pero lo entiendo y va a haber este semestre me ha ayudado a conectar los dos, a poder escribir en español y conectarlo en inglés, a ver cómo se escucha. Y siento que, aunque se escuche raro, esto es algo que siento que va a ser muy importante para mí en el transcurso de mi vida aquí en los Estados Unidos, porque va a ser algo que va a tener que ser, algo que va a ser necesario para mí
conectar los dos, ya que no entiendo demasiado este idioma. Y eso ha sido todo. Este es mi último proyecto. Este es mi proyecto final. Y le quiero aprovechar este tiempo para darle gracias a Bonnie por todo, por hacerme, por ayudarme, por enseñarme, por todo lo que ha hecho por mí, y que todo lo que aprendí durante el semestre va a ser súper crucial para mis siguientes años en colegio y en mi trabajo y en lo que quiera hacer el resto de mi vida, porque el freshman year sentí que iba a ser totalmente difícil y Bonnie lo hizo totalmente fácil, y siento que debe de haber más personas o más maestras así. Bueno, para mí, porque pues como digo yo, soy de cuarto, estoy aprendiendo apenas de este idioma, y ella me ha enseñado que ella puede controlar estos escenarios, y eso me gusta. Pero es todo, y esto fue todo por este año, y muchas gracias, y siempre voy a estar agradecido con todo, Bonnie.